Muchísimas gracias, Tania. Bueno, información de último momento: se debió realizar la audiencia pública al líder del EPP, Alcides Oviedo Brites. Ahí lo vemos en imágenes. Fue y agredió al juez Hernán Centurión. La audiencia obviamente quedó suspendida. Esto sucedió hace algunos minutos nada más en la audiencia que debió desarrollarse en el Poder Judicial. El líder del EPP, Alcides Oviedo Brites, agredió al magistrado Hernán Centurión, según estamos viendo las imágenes. Debido a este incidente se suspendió la diligencia judicial en la que compareció el líder del EPP. El hecho se registró en la sala de juicios orales del Poder Judicial, donde se debía realizar esta audiencia preliminar para Oviedo Brites, quien fue imputado por la Fiscalía por el caso del secuestro de Arlan Figa. Ahí estamos viendo las imágenes una y otra vez. Oviedo Brites llegó esposado a la sala y los guardiacárceles procedieron a retirarle las esposas, actuando según el reglamento de la sala de juicios. En un momento dado, el secuestrador se abalanzó contra el juez, que se encontraba sentado, y le asestó un fuerte golpe de puño. Y las imágenes son realmente contundentes en el momento en que se acerca y le propina un golpe de puño al juez Hernán Centurión, quien debía entender en esta causa por la que fue nuevamente imputado y está procesado por el caso de secuestro al joven Arlan Figa, que hasta el momento no es liberado por los miembros, por este grupo criminal. Esta audiencia quedó obviamente suspendida y vamos a ver qué repercusiones tiene esta situación debido a que es un hecho y una falta sumamente grave agredir a un juez de esta manera y de forma sumamente violenta. Ya las imágenes están completas de este informe, van a estar recibiendo también más adelante en El Gigante, pero queríamos compartir esta información de último momento. Audiencia suspendida para el líder del EPP, Oviedo Brites, quien agredió, recordemos y lo volvemos a reiterar, de un puñetazo al juez Hernán Centurión. Esas son las informaciones de último momento que queremos compartir con ustedes. Señor director, ¿volvemos con las chicas o volvemos con las chicas que tienen más información para nosotros?